Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Son las 10:05. Temperatura 12 grados. Humedad 50%. Alimpuncha y hermanos, bienvenidos a una nueva edición de Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes. Hoy edición viernes 23 de septiembre, año 2022, calendario gregoriano, nuevamente para compartir una nueva edición del informativo semanal de Radio Chasqui Jujuy 88.7 y hoy nuevamente convocándonos para informarlos y para tenerlos al día. Saludos a todos, ñañaycuna, turaycunas y a todos aquellos que nos escuchan. Muy bienvenidos. Presento a los que hoy nos acompañan. Hoy estamos totalmente todo el equipo de Radio Chasqui acá, pero vamos a presentar lo que hacen posible que hoy Radio Chasqui salga en el aire. En la parte de musicalización, el señor Gustavo Valletero, quien les habla Alejandro Mendoza. Y hoy presento a Noelia Alarcón. Noelia, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Mainaya, hermanos, muy buenos días. Y bueno, iniciando este último día de la semana por Radio Chasqui. Así es, vamos a estar informando estos 60 minutos, como lo dijo mi hermana Noé, un viernes con noticias que la verdad que uno se levanta y lo primero que hace es buscar las noticias y busca noticias buenas y no las encuentra. Así que bueno, vamos a arrancar este viernes con algunas noticias que tienen que ver con la problemática en la provincia y también lo que viene pasando a nivel nacional también y en países hermanos. Escuchamos algo de música y volvemos con toda la información.
mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo creo que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado. También entre nosotros cada día se celebra y se conmemora el día más doloroso. El gobernador, en vez de mandar esto, estamos pidiendo. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Bueno, volvemos nuevamente al aire. 11 minutos de las 10 de la mañana, una mañana bastante linda, bastante soleada, empieza a levantar la temperatura en la provincia de Jujuy, pero bueno, tenemos que pasar a dar las noticias y sobre todo las noticias aquellas que por ahí traen un malestar en general y sobre todo a las comunidades de la provincia. Hablando justamente hace semanas anteriores sobre el contexto de la reforma parcial de la Constitución en la provincia, esta nueva reforma parcial de la Constitución provincial pretende violar los derechos de los pueblos y naciones preexistentes. Comunidades analizan a la nueva Constitución provincial y aclaran que ésta viola los derechos de los pueblos y naciones indígenas y aclaran que no los convocaron para realizar dichas modificaciones y que violan el derecho de la consulta previa, libre e informada. Bueno, esto es una noticia que la verdad que ya lo veníamos analizando. Hubo un gran malestar de diferentes sectores que salieron a ponerse en contra de esta reforma, que por suerte en esta instancia todavía no fue aprobada. ¿Es así, no, Noé? Sí, en el día de ayer llegó ingresó una carta en el Parlamento Provincial, comuneros de Angosto del Perchel, de Tilcara, Arbolito Nuevo de Cochinoca y de Lumara de Abrapampa,
argumentaron que la nueva redacción de la Carta Magna perjudica a las más de 400 comunidades registradas en Jujuy, ¿no? En este sentido pidieron a los legisladores que en esta reforma se haga cumplir con la Constitución Nacional y la Ley 24071, que adhiere al Convenio 169 de la OIT, y con ello se respeten los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Pues sé que justamente analizábamos en uno de los puntos, y lo tocamos nosotros justamente acá en el programa, de la jerarquización, ¿no? sobre los derechos y garantías internacionales que tenían los pueblos y naciones indígenas, y ya veíamos que alguna trampa traía esta modificación parcial de la Constitución, ¿no? Y acá está justamente, como lo dicen y lo plantean varias comunidades. Yo creo que en el marco de la legalidad no son solamente 400 comunidades, hay muchas más comunidades que se van a ver afectadas por este cambio que se plantea, y obviamente sin la consulta previa. Así que bueno, esto recién comienza, sabemos que van a empezar a convocarse las diferentes comunidades en diferentes espacios y asambleas para analizar cuáles son los caminos a seguir. Así que bueno, ahí tenemos las noticias que vienen pasando en la provincia. Bueno, sí, ¿no? como siempre, pasando por encima de los derechos de las comunidades, y bueno, todo haciéndolo para, bueno, agarrar las tierras para los negocios privados y obras, y bueno, todo lo que viene, que ya sabemos que vienen haciendo, ¿no? Así es. Vamos a pasar a otro tema, y justamente hablando del contexto provincial, una nueva noticia que la verdad que nos vuelve a sorprender, porque se vienen tomando decisiones en el Consejo de la Provincia, en el Consejo Deliberante de la Provincia, y es justamente una ley que nos involucra a todos, y estamos hablando de la ley de emergencia funeraria, así es como lo plantearon, ¿no? Y justamente se plantea, de espaldas al reclamo de la comunidad, concejales aprobaron la instalación de un crematorio en la ciudad. Con la mayoría del Parlamento capitalino, el radicalismo convirtió en ley la emergencia funeraria, por lo que el municipio podrá erigir un horno crematorio. Sí, justamente recordemos, en el año 2020, la gestión del actual intendente intentó avanzar con esto, y justamente a través de diferentes actividades de diferentes sectores, sobre todo los activistas, justamente lograron frenar lo que ya era indudablemente, y hoy se concreta nuevamente, ¿no? Así como vos decís, después de 2 años de paralizada la obra, el Consejo Deliberante le dio un guiño al municipio para la instalación de este horno crematorio en el corazón de la capital jujeña, ¿no? Justamente el proyecto, el original, el primer proyecto, estaba situado, estas instalaciones de este horno crematorio en el barrio de Punta Diamante, ¿no? Imagínense el malestar que había en ese momento, donde diferentes sectores salieron a reclamar por lo cercano que estaban estas instalaciones del casco céntrico, y sobre todo de espacios o instituciones educativas, de salud y muchas cosas más, ¿no? Sí, porque ya se viene también estudiando y leyendo varios lugares, ciudades donde hay crematorios, y la contaminación, los problemas de salud que tiene la gente que vive alrededor de estas zonas, y son muy perjudiciales, ¿no? Para el tema de la salud, temas respiratorios, y bueno, y mira, ahora se le dio el guiño a la instalación del crematorio, ¿no? Y sabemos que el tema no es estar en contra del crematorio, como Así lo es. veníamos diciendo en anteriores programas. En anteriores programas de Ñucanchi, pero no en zonas pobladas, ¿no? Así es, sabemos el gran negocio que existe detrás
detrás de la muerte, si se puede decir, porque la verdad que uno sigue pagando impuestos, en este caso en un servicio de un, ahí no me sale, de un cementerio, si se puede decir, ¿sí? Donde existen cementerios que son públicos y cementerios privados, y uno después de esto sigue pagando. Está bueno esto del planteo del crematorio. La provincia de Salta tiene un crematorio y la verdad que funciona bastante bien con las leyes ahí ambientales, pero acá en la provincia directamente lo que plantearon es instalarlo cerca del barrio Punta Diamante debido al régimen de vientos y humos, ¿sí? Sabemos que hay muchos sectores, sobre todo ahí aledaños, que van a ser afectados por las cenizas y los gases que se expulsaría a través de la chimenea del crematorio. Afectaría directamente a los barrios y oficinas colindantes, ¿sí? De San Francisco de Alaba, Almirante Brón, Los Naranjos, Punta Diamante, Mercado de Concentración y Abasto, Río Grande, Parroquia y Colegio Santa Teresita, Plaza de los Inmigrantes, Río Sibisibi, Avenida Martí Arena, desde Alberdi, Facultad de Ciencias Agrarias, Ingeniería, Escuela de Minas, Escuela Pucarita, Jardín de Infantes, EGESA, Ministerio de Salud, Avenida Italia, hasta San Martín, Biblioteca Municipal y Punto Digital Faro del Saber Jujuy, Hormigonera y terminales de transporte urbano de pasajeros. Impresionante el sector afectado, y esto creo que nos quedamos cortos, ¿no? Sí, porque en el estudio de impacto ambiental que habían realizado, inclusive estaba el Ministerio de Ambiente, habían determinado que era una zona de 200 metros que iba a ser afectada por los gases, ¿no? Por los gases que tira la chimenea, que expulsa la chimenea. Pero bueno, el informe que en realidad era falso, porque se veía que iba a ser afectado unos 500 metros alrededor, ¿no? La zona. Así que sí, bastante complicado va a ser el problema que trae esta instalación del crematorio en lugares donde hay población, donde hay niños, escuelas y todo, ¿no? Que conlleva las zonas, ¿no? Bueno, así que esto lo vamos a estar siguiendo obviamente en los diferentes espacios de Radio Chasqui Jujuy para ver cómo sigue esta instancia. Ya sabemos que desde el Consejo Deliberante de la provincia han realizado, ¿no? Han firmado la ley esta justamente de emergencia funeraria. Pasamos a otro tema y vamos a hablar justamente de la problemática otra vez de las comunidades y el problema después de lo que pasó de los incendios que todavía no se logran contener, es con la quita y los desmontes de las tierras. Integrantes del pueblo guaraní, Yandecó, ¿sí?, denuncian que tras la devastación de los incendios en donde perdieron sus tierras, hoy no tienen garantía de recuperarlas. Así que son casi unas 8.000 hectáreas consumidas por el fuego en la zona del ramal jujeño. La comunidad guaraní Yandecó lanzó una fuerte denuncia sobre lo que ocurre en las localidades de Caimancito, Yuto, Libertador General San Martín y alrededores. Nos quitaron las tierras y hoy continúan avanzando con los desmontes. Lo más problemático de esto no es que estos hermanos han presentado, obviamente, desde las vías administrativas y burocráticas, justamente cuál iba a ser la solución para la problemática que tienen hoy en día a través de que han perdido las tierras, y la respuesta fue ninguna. Así que es una problemática que vienen atravesando todas las comunidades, y el negocio que hay detrás de los incendios aparentemente que han sido provocados y no son accidentes, ¿no? Claro, sí, el gobierno impulsó también incrementó las multas para quienes inician los incendios y una denuncia penal, pero no se encuentra nunca el culpable, ¿no? O encuentran a uno prendiendo un fueguito y bueno, el perejil, como se dice siempre, ¿no? Y vos sabés que anunciábamos tanto, no solamente en la provincia de Jujuy, hay diferentes focos en todo el territorio nacional. Uno de los territorios más afectados ha sido la provincia de Santa Fe, ¿sí?, donde han decretado una emergencia. Córdoba, en la parte de Punilla también
había arrasado gran cantidad, y acá en Jujuy, si mal no recuerdo, superaban las 950 hectáreas. Y impresionante lo que ha arrasado, y todavía, bueno, hay focos, dicen que todavía no se han logrado contener o calmar, así que bueno, ojalá que estos días que por lo menos ha estado con bajas temperaturas y obviamente en algunos lugares sabemos que ha llovido, haya sido de gran ayuda. Bueno, ¿le parece si pasamos a noticias de países hermanos? Y justamente tenemos que hablar del hermano país de Chile, donde justamente hace unos tiempitos estuvieron hablando justamente sobre la ley, la nueva constitución. Acá, como es una constitución provincial, allá se planteaba una constitución a macro, ¿no?, en todo el país. Y justamente la derecha no puede adjudicarse el 62% del rechazo porque no les pertenece. Fue una expresión ciudadana. Con casi 8.000 hectáreas, a ver, esto ahí me equivoco. Sí, ahí está. Justamente hablando de una de las hermanas del pueblo mapuche, Erika Ñancó Vázquez, por el distrito 23 de la región de Araucanía, ¿sí? Dialogó con periodistas de diferentes sectores, ¿sí? Y en diferentes medios analizó el resultado del reciente plebiscito de la nueva constitución y que caminó posteriormente al rechazo del texto propuesto por la extinta Convencional Constitucional. Este fue el rechazo justamente del parte de los mapuches que no se sienten representados en esta Carta Magna, ¿no? La diputada Ñancó, ¿sí?, de 30 años, es la primera diputada de origen mapuche electa en el distrito 23 de la región de Araucanía, ¿sí? Y justamente ha vivido una larga historia de ocupación militar por parte de Chile. Su Tehuún, ¿sí?, lugar de origen que significa mapuche, es el sector de Hualacura, perteneciente a la comuna de la Nueva Imperial, donde creció en el seno de una familia champurría, que mapuche significa chilena, por lo que se conoce de la relación social que ha dado en la práctica por sobre las políticas impulsadas por el Estado, ¿sí? Y en su trayectoria, obviamente, ha tenido este malestar y hoy dice que no se sienten representados por esta Carta Magna a nivel nacional. Así que bueno, ahí hablando un poquito de lo que viene pasando en el hermano país de Chile, ¿no? Y después también lo que también habíamos informado en Ñucanchi, de las diferentes problemáticas que hubo después de esta sorprendente giro que tuvo esta nueva constitución, que la verdad que sorprendió a muchos. Y automáticamente salieron muchos estudiantes y sectores sociales y hubo grandes represiones, ¿no? Así es. Bueno, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué tiene usted, Noé, para ver? Bueno, tenemos algunos temas provinciales, no sé, ¿qué seguimos o escuchamos algo de música y nos acomodamos? Bien, vamos a hacer un breve paréntesis, sí. 26 minutos de las 10 de la mañana, la temperatura muy agradable en la provincia. La verdad que nos gustaría arrancar con buenas noticias. Próximo bloque les prometemos noticias lindas que vienen pasando en la ciudad de La Quiaca con la comunidad Natividad Quispes. Volvemos. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñucanchi Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas.
Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Comunicación indígena. Hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel, me honra lo que me das, Pachamama, en un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semilla de tu bondad, Pachamama. Son las 10 con 30 minutos. Humedad 50%. Temperatura 12 grados. Bueno, volvemos nuevamente al aire, 31 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a pasar un poquito a hablar sobre el contexto nacional y justamente de las últimas noticias que vienen atravesando. Y bueno, nuestra vicepresidenta sigue siendo el eje por ahí de todas las noticias políticas, ¿no? Y hablando sobre esto, el Senado, Cristina Kirchner logró su objetivo y el oficialismo aprobó la ampliación de la Corte. El proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos no tendrá los números para sancionarla. La vicepresidenta no participó de la sanción. A horas del alegato, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en la que enfrenta un pedido de condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Así que justamente por esta razón el oficialismo logró aprobar en el Senado un proyecto de ley que amplía de 5 miembros a 15, y era lo que lograron negociar, ¿no? Porque pretendían ampliarla a 25 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente cabeza del Poder Judicial
y tribunal de última instancia en la que terminarán los expedientes por denuncias de corrupción que tiene a la vicepresidenta como protagonista. El proyecto fue aprobado por 36 votos a favor, 33 en contra. Además, el Frente de Todos ayudaron al oficialismo a alcanzar la aprobación del proyecto y justamente ahora esta ley va a pasar a la Cámara Alta, a la Cámara de Diputados. Y bueno, sabemos que ahí el oficialismo no tiene mayoría, así que veremos qué pasa. Pero bueno, en esta instancia se ha logrado ampliar de 5 a 15 miembros la Corte Suprema de Justicia. Así que bueno, no sé qué me dice de esto, ¿no? La verdad, vienen acomodando piezas y se viene gestando un 2023 en donde ya es todo un panorama de elecciones, ¿no? Sí, es así. Y bueno, este tema ya era sabido, digamos, porque al tener la mayoría de votos era medio imposible que no se apruebe, ¿no? En la primera instancia. La primera instancia, así que vamos a ver cómo continúa y bueno, ¿no? Y sería de aprobar, sería como bien dijiste vos, ampliar de 5 a 15 el número de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Bien, vamos a pasar justamente hablando del contexto nacional, algo que tiene que ver con el medio ambiente y algo que también ya venían remarcando de diferentes espacios. Estamos hablando de la ley de humedades, ¿sí? El plenario de comisiones se debatió ayer jueves las propuestas para solucionar un tema que la verdad que es bastante urgente, ¿sí? Desde el 2013 se debate en la Argentina diferentes iniciativas para proteger los espacios que son esenciales para la biodiversidad justamente del planeta. Reclamada hace años esta crisis, ¿sí? Justamente los ambientalistas quedaron en evidencia, ¿sí? Para partir justamente un nuevo camino justamente por esta ley de humedales. Así que bueno, llegó el día. Ayer jueves en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron para abrir el debate sobre los diversos proyectos de la ley de la protección y el uso racional de humedales, en el marco del renovado reclamo de las organizaciones ambientalistas que advierten sobre la necesidad de avanzar en una norma que proteja esos espacios castigados por recurrentes incendios forestales en el país. ¿Qué me dice de esto? Porque la verdad que esto ha tomado protagonismo, recordemos del 2013, donde hubo una pequeña, no sé si pequeña, una mediana represión sobre los ambientalistas, y justamente hoy vuelve a ser noticia esta ley de humedales en un contexto nacional donde tenemos 8 focos, ¿sí? De incendios en diferentes puntos, en diferentes provincias, los más fuertes y resaltados. Estuvimos diciendo en el bloque anterior lo que fue Santa Fe, lo que es Punilla en Córdoba y lo que hoy viene pasando en la provincia de Jujuy, ¿no? Así como vos decís, en Argentina los humedales ocupan el 21,5% del territorio nacional y bueno, que sin embargo no existe una ley que los proteja y bueno, el proyecto para conservación de los humedales perdió por tercera vez, ¿no? Así que y es preocupante porque en el plenario de las comisiones de la Cámara Baja se habían puesto a consideración algunas decenas de iniciativas que buscaban establecer un régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y el uso racional de los humedales. Así que bueno, en esta instancia, como lo decía Noé, ha vuelto a retroceder, ¿no? En ese sentido,
la conservación de los espacios verdes a nivel, estamos hablando a nivel nacional, pero es un problema que es a nivel mundial, ¿no? Y justamente hoy la Argentina nuevamente con un gesto para atrás para cuidar el planeta. Y sí, también con esta crisis hídrica que viene, a través, efecto, ¿no?, del cambio climático, tenemos menos lluvia y disminución del agua por deshielo, y entonces, bueno, esto lo hace cada vez más grave, ¿no? Y bueno, también el crecimiento del uso del agua por las empresas mineras y la energía hidroeléctrica también complican cada vez más, ¿no? Así es, así que bueno, vamos también a seguir esta instancia porque sabemos que nos vemos involucrados directamente con esta ley de humedales. Tenemos acá el Parque Calilegua, que es un espacio verde, un espacio bastante extenso, que casi por suerte no ha sido afectado por los incendios acá en la provincia. Vamos a pasar a otro tema. ¿Recuerda usted la tragedia de Cromañón, Noé? Uy, terrible. ¿Quién no la recuerda, no? Usted sabe que han pasado diferentes instancias con esta tragedia, ¿no? Justamente desde los familiares, desde los músicos. También ha tenido un vuelco bastante grande en lo que ha sido la música en sí, el arte, ¿no? Porque ha sido un antes y un después, por lo menos acá a nivel nacional. Y justamente estamos hablando de todas las leyes y proyectos. Se presentará un proyecto para expropiar Cromañón y crear un espacio de la memoria. Justamente familiares, amigos de víctimas y sobrevivientes de Cromañón presentarán un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que busca declarar la utilidad pública y sujeto a la expropiación al inmueble popularmente desde el 30 de diciembre del 2004, donde se produjo la masacre que terminó con la vida de 194 personas. Cromañón sigue doliendo e interpela a toda la sociedad. Para eso es necesario que en estas manos que corresponden se haga justicia. El reclamo incesante de Cromañón como espacio de memoria ha recorrido las luchas por memoria, verdad y justicia de sobrevivientes y familiares. Es importante que los y las representantes acompañen este pedido justo. Así que bueno, ahí teníamos esto también, ¿no?, que nos trae a colación justamente las 194 víctimas de este feroz incendio, que bueno, que ha quedado en la historia, que ha quedado en la memoria, y hoy se plantea justamente un proyecto que van a presentar para que este espacio sea considerado como un espacio de la memoria. La verdad que fue tan triste lo que pasó, ¿no? La cantidad de jóvenes que entraron a buscar y para sacar, ingresaron de nuevo al local y bueno, para buscar familiares, amigos, para ayudar de una forma u otra en el rescate, pero fueron varios chicos que murieron ahí en ese camino de búsqueda, de rescate, para volver a entrar, ¿no? Así que bueno, ojalá que esto sea tratado, la ley, en el Congreso de la Nación, y que bueno, ojalá, porque para los familiares es muy importante, ¿no? Muy significativo. Así es. ¿Le parece si hacemos un breve receso y les prometemos en el próximo bloque traerles algo de buenas noticias, sobre todo, como lo decíamos, en la localidad de La Quiaca con la comunidad de Natividad Quispe? Volvemos y escuchamos algo de música.
ojos que me hacen suspirar. No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. Tu mirada transparente como el verde del sausal. Tu mirada transparente como el verde del sausal. Solita y de ojos azules como el grito de mi amor. Solita y de ojos azules. 10 de la mañana, 46 minutos. Continuamos en Ñucanchi, Cancunapa, acá en Radio Chasqui, FM 88.7. Ya bueno, con las últimas noticias del día de hoy. Vamos a pasar algunas noticias de la comunidad Natividad Quispe. Es en La Quiaca, la comunidad inician la construcción de la huerta y vivero en el barrio Estela Silos. El vivero en el barrio Estela Silos es uno de los proyectos que lleva adelante el AILU educativo Celia Yachayhuasi de la comunidad Natividad Quispe. Los docentes iniciaron con el proyecto en la presente semana y continúan con el objetivo común. Para ello se hizo necesaria la suspensión de las clases de apoyo para los niños y así poder abocarse en su totalidad a sacar adelante el proyecto mencionado. El arduo trabajo de los yachachej que está al descubierto, trabajando codo a codo para poder cumplir el objetivo, la construcción de la huerta y vivero en la comunidad Natividad Quispe en el barrio Estela Silo. Bueno, este es de La Quiaca. Una hermosa noticia y justamente lo que debemos, ¿no? en este informativo del día viernes, donde la mayoría de las noticias son malas. Hoy tenemos acá justamente en la localidad de La Quiaca, de nuestra querida La Quiaca querida, el AILU educativo Celia Yachayhuasi de la comunidad Natividad Quispe comenzó la construcción de un vivero y justamente ha involucrado a sus yachachés, como lo dijo Noé, y también parte de los alumnos en este proyecto, donde justamente en ese compartir de saberes la práctica es importante. Así que bueno, un gran jayaya ahí a los hermanos de Natividad Quispe. Sí, que esta semana estuvieron haciendo varias actividades por la primavera, las guaguitas que asisten al jardín Guaguaguasi también estuvieron haciendo la elección de la flor de la puna, así que bueno, festejando esta semana de los estudiantes, ¿no? Y justamente hablando un poquito de esta comunidad, vamos también a leer un parte de prensa que nos han llegado justamente por los cupos disponibles para inscribirse en clases de danzas folclóricas. Abren nuevamente los cupos de inscripciones a personas mayores de 7 años de edad a las clases de danzas folclóricas argentinas en el barrio Estela Silos, justamente a cargo del profesor Santos Orihuela, ¿sí? Hace una extensiva invitación para inscribirse en las clases que se brindarán en el salón del barrio Estela Silos días lunes desde las 19 hasta las 20 horas, los martes de 18 a 19 horas, y a su vez aclara que las clases son totalmente gratuitas y que solo deben presentar fotocopia de DNI y arrancar este hermoso curso para bailar folclore nacional. Así que bueno, tenemos también otra noticia que la verdad que lo hemos tocado en diferentes espacios de la radio, sobre todo en Ñucanchi, Cancunapa, una problemática que viene atravesando una familia, y esto justamente quiero darte el paso a vos, Noé, porque sé que estuviste también ahí recopilando una nota. Esto viene suscitando de lo que es en la finca del Pongo, ¿no? Sí, bueno, ya hace casi un mes que viene la señora Margarita Ruiz, que fue desalojada de un día para el otro. Bueno, ella salió de su domicilio y llegaron a desalojarla mientras ella no estaba. Es una señora de 85 años que vive con su mamá.
en la finca El Pongo. Y bueno, ahora ella se encuentra acampando ahí, resistiendo. No se quiere ir, ¿no? Ella dice que sus hijos nacieron ahí, que toda su vida estuvo ahí. Tiene sus animales que quedaron del otro lado, tiene bueno, sus gallinas, el caballo, tiene todos sus animalitos del otro lado. Y bueno, ella está resistiendo ahí en la vereda, una abuela de 85 años con su mamá, ¿no? Están durmiendo en la vereda de la ruta 66, esperando, bueno, alguna respuesta, ¿no? Respuesta. Ella lo que quiere es ser escuchada, ¿no? Que alguien la escuche. Y justamente a las veras de la ruta 66 está Margarita Ortega, una de las familias que sufrió la violencia, recibiendo golpes, insultos. Se llevaron sus pertenencias personales, su mercadería, despojándola absolutamente de todos sus bienes, y está en diferentes portales, ¿sí? En diferentes redes sociales, la imagen, ¿no? Del llanto de esta señora que vivió la violación de todos sus derechos humanos ejercida justamente por este gobierno provincial, que apuesta justamente a este espacio, la finca del Pongo, para masificar y extender lo que es este proyecto de Canava, ¿no? Sí, así es. No sé si podemos escuchar un ratito el audio de la señora que compartía con nosotros, bueno, el momento en que la desalojaron y cómo lo vivió, ¿no? Bien. Vamos a ver si... Bueno, mientras preparamos ese audio, ahí ya nos quedan los últimos minutitos, 53 minutos de las 10 de la mañana. Ahí no escuchamos el audio, lo acercamos al micrófono y declaraciones muy, pero muy, muy fuertes de esta señora, ¿no? Esta abuela Margarita Ortega, que sigue apostada ahí en la ruta 66. Yo fui ese día al hospital. Yo estaba en los estudios de médico, y después de ahí, cuando estaba yo, entregué primero análisis que tenían que hacer, me comentan de que estaba la policía acá. Cuando nosotros venimos ya no nos dejaron entrar de allá, no nos dejaron entrar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros ya hemos pasado, nomás le hemos dicho que nosotros veníamos para acá. Cuando venimos todo era un cerco de policía, ¿no? Todo un cerco. Y la jueza, no sé si era la jueza, abogado, hayan estado adentro cargando todo lo que Dios tenía adentro, la pieza. Dentro de la pieza le han sacado todo lo que ellos han desaparecido, pero no han anotado todo, no lo han anotado todo lo han dejado. Después agarró, cuando yo estaba acá hablándoles a los oficiales, a las agentes que me dejen pasar, entonces me dicen no va a pasar. Y estaba los otros ya con la máquina de voltear las casas, voltear todo, los montes, todo. Ahora estaba ahí ella adentro. Ahí adentro estaba ella para voltear la casa. Y entonces yo le gritaba, le decía, por favor, señora, venga, yo quiero hablar con usted, qué es lo que pasó, dónde está orden de desalojo. No me han atendido, no me han escuchado nada, ninguno quería venir, ninguno me ha atendido. A lo contrario, nosotros yo agarro y paso por ahí he pasado al otro lado. Y no me han dejado, de ahí me han vuelto. Yo con tanta bronca que tenía, yo los amontoné a las chicas ahí. Y entonces ha venido un agente grandote, alto, me viene a quererme empujar. Yo le digo, ¿por qué? No me toque, le he dicho, no me toque. Yo no quiero que me toque usted. Usted no me venga a tocar. Yo quiero hablar con la señora que está allá y quiero hablar con el abogado, le digo. ¿Por qué me están volteando mi casa? ¿Qué les he hecho yo? ¿Dónde está el desalojo? ¿Dónde tengo? A ver, denme. Quiero que me lo presenten, quiero que me lo traen, pero siempre me han traído cosas que no son mías, son de otras personas. ¿Por qué me han hecho eso? Lo que más me duele es lo que ellos me han volteado la casa con todo y se han cargado todas mis cosas. ¿Qué sé yo dónde están? ¿Qué sé yo dónde están mis cosas?
que se me van a traer o no me van a traer, pero no me interesa. Lo que me importa es mi casa. Lo que me importa es mi casa, que me la devuelvan mi casa acá, a donde yo vivía. A mí me costó. Yo he vivido muchos años acá. Yo he vivido yo he entrado aquí al terreno, yo he entrado de 24 años. Mi marido es nacido, criado acá. Mis hijos nacidos, criados acá. Y me vienen a desalojar en esta manera. En esta forma me vienen, no me han dicho, o me habían avisado por lo menos por una semana antes. Me habían avisado, entonces yo tenía la culpa. Yo tenía la razón de venir a desalojarme. ¿Por qué? Porque yo no les escuché, no los obedecí, o porque no cumplí con las órdenes. Pero así como me han hecho, no. Me han volteado la casa acá, han volteado allá. Han volteado todo lo que más han podido, han enterrado todas mis cosas, todo lo que había, todo. A ella nos han dejado a la calle, así está, entren a ver, entren a ver cómo dormir en la tierra, dormir sobre los yuyos, a dormir sobre los bichos, eso les... Bueno, ahí teníamos justamente la recopilación que hizo nuestro medio, en exclusiva con Margarita. Ella todavía sigue apostada en la Ruta 66, acampando ahí de manera muy precaria, ¿sí? con plásticos, y obviamente sabemos el relato y escuchamos, y la verdad que se nos pone bastante la piel de gallina, y ella pide solamente que le devuelvan la casa, ¿no? Así que bueno, ojalá que esto termine bien. Ojalá que las intenciones de este gobierno de seguir expandiendo una empresa que la verdad que no nos trae nada a la provincia, nada a los jujeños, solamente el enriquecimiento hacia un sector nada más, ¿no? Y esto trae, ¿no? El desalojo de muchas familias, y una es Margarita Ortega, que hoy todavía sigue resistiendo ahí. Bueno, ya estamos en los últimos minutos y quiero contarle, ¿no? También en noticias, otra noticia provincial. Estamos hablando de la problemática del sindicato de los docentes del nivel medio y superior, y justamente nos han mandado un parte de prensa, ¿sí? Justamente desde los diferentes sectores de la corriente sindical Marina Vilte, de la Coti Santoro y de los docentes autoconvocados, ¿sí? Han lanzado una rifa para costear pasajes para viajar a Buenos Aires. Docentes en Lucha, viajamos a Buenos Aires para exponer el atropello vivido en el sindicato docente jujeño SEDEM, y buscan la mejor solución para democratizar el sindicato. Y obviamente están lanzando esta rifa. Comprando un número de esta rifa estás apostando a no claudicar la lucha. Agradecemos infinitamente a los y las compañeras que donaron estos maravillosos premios. Estamos hablando de un costo de 100 pesitos cada número, o si querés colaborar así de una manera más generosa, 10 números por 500 pesitos. Sortea el viernes 30 de este mes. ¿Sí? Si querés comprar un numerito, ahí dejan un teléfono de contacto 388 68 29 760, y obviamente agradecen ahí la difusión. La verdad estuvimos viendo los premios, bastante lindo, ¿no? Los premios, 10 premios, 12 premios, de todo, bastante variados los premios, ¿no? Bueno, hay que colaborar entonces para que puedan seguir con este reclamo, ¿no? Los docentes. Bien, 11 de la mañana. Ya estamos ahí, yo vuelvo a presentar al equipo de producción, así que ahí nos faltaba lo último, justamente, ahí no te dejo a vos el pie para que presentes lo que... Sí, mañana se va a estar realizando una marcha a 2 años del femicidio de Yara Rueda. Mañana sábado 24 de septiembre se va a estar realizando desde las 9:30 de la mañana. Va a partir desde el tanque de agua del barrio San José en Palpalá, una marcha reclamando y pidiendo justicia por Yara, ¿no? Esta jovencita que desapareció el 23 de septiembre del 2022 y 2020, y luego fue encontrada
su cuerpo sin vida, una jovencita de 16 años, ¿no? Bueno, recordamos esta actividad mañana en la localidad de Palpalá, y esto también se viene realizando acá en la capital jujeña los días martes a las 9 de la mañana, concentran en lo que es frente a Casa de Gobierno. Justamente a esto a colación nos trae que a 11 meses de su partida y asesinato, quiero contarles que sin consuelo ni reparo podemos avanzar en la causa a casi un año. También estamos hablando del caso de Matías López Sánchez. Están volviendo a convocar una nueva marcha que se hace el día martes 27 de este mes, justamente a las 18:30 horas desde Plaza Belgrano, por memoria y justicia. Que no se pierda la voz en alto de Matías López Sánchez. Listo, llegamos al final, Noé. Bueno, sí, bueno, yo me despido. Agradecer a la Pachita un día más y bueno, esperemos este fin de semanita a ver que nos acompañe el calorcito, ¿no? Bien, hoy estuvieron acompañando en la parte de musicalización, se fue Gustavo Ballesteros, ahí está ahora Marcelo Tolay. Quien les habla, Alejandro Mendoza, y en la parte de conducción también Noé Alarcón. Me despido, los saludo muy atentamente. Tincuna cama a todos.